Bueno, vamos comenzando. Ahora tiene la palabra la doctora Edna Suárez Díaz, bióloga, se dedica a la biología evolutiva. El doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional, y ya sabemos que es una de nuestras principales figuras en el campo de la biología. Y el doctor Rafael Martínez Enríquez, físico, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor Lara. Bien, al igual que todas las sesiones que hemos tenido el día de hoy, no vamos a tener oportunidad de discusiones. Esta es una sesión especialmente corta y yo quisiera simplemente hacer una introducción muy breve diciendo que así como el doctor Cosío acaba de mostrar que no hay un concepto de Estado en el sentido contemporáneo, no hay un concepto de derecho en el sentido contemporáneo, pero en el caso de Lutero es algo que se va a desarrollar ciertamente después en el protestantismo. Lutero tampoco tiene una visión de la naturaleza, de la ciencia, en el sentido como la entendemos hoy en día. Si uno revisa sus obras, y debo confesar que yo solo lo puedo hacer de una manera parcial, lo que uno descubre rápidamente es que Lutero se inscribe absolutamente en el contexto de la tradición, del fin de la tradición medieval, del comienzo de la tradición renacentista. Lo que también es perfectamente claro, y aquí permítanme repetir lo que se dijo en este foro hace un par de días, es el hecho de que coinciden en el tiempo, son coetáneos y la relación entre los tres eventos es muy compleja. La decadencia del Imperio Romano de Occidente, con la fragmentación de una serie de principados, de instituciones políticas y demás que van a eventualmente conducir al Estado moderno. Coinciden desde luego el protestantismo y lo que llamamos la revolución científica, que es este periodo que se extiende de más o menos el comienzo del siglo XVI a finales del siglo XVIII. El otro punto que creo que es muy importante hacer notar es como es claro que la Iglesia cristiana en su momento, católica durante todo este periodo hasta llegar a la actualidad, no es una institución monolítica. De igual manera, el protestantismo en modo alguno tiene una actitud monolítica con respecto a la ciencia y al conocimiento de la naturaleza. Pedí poner esta imagen de esta pintura de Holbein, que fue pintada en 1533, el año en el que nace la reina Isabel I de Inglaterra. Como todas las obras de Holbein, el joven es absolutamente deslumbrante. Y aunque esta pintura ha dado origen a una serie de discusiones muy fuertes, muy complicadas, quisiera hacerles notar… ¿Me prestas tu señalador un segundo? Muchas gracias. Quisiera hacerles notar, si me lo permiten, una serie de instrumentos astronómicos extraordinariamente elaborados que vemos en la parte superior de la mesa, un laúd, un instrumento musical, un manejo absolutamente deslumbrante de la perspectiva, del retrato, pero lo que a muchos se les olvida es que aquí lo que tenemos es un libro de himnos traducido por Lutero. Y entonces esto ha dado, este es el tipo de representación, gracias, es el tipo de representación que ha dado apoyo a una visión completamente equivocada, en el sentido de que la ciencia moderna debe su metodología, su éxito, sus premisas y el énfasis en una descripción objetiva de la realidad y en la teoría de la realidad gracias al protestantismo. De hecho, hay un cierto tufillo de leyenda negra que viene por parte de, por ejemplo, una serie de historiadores y analistas de poetas de escritores anglosajones, de pensadores anglosajones, que sostienen que en realidad la ciencia contemporánea se desarrolla gracias al marco de referencia que da el protestantismo, que es una visión totalmente weberiana. Claramente aquí tenemos una visión muy esquemática porque había una tradición científica muy sólida que permanece en los países que van a ser esencialmente católicos, como en el caso de España, donde había toda la tradición de la ciencia musulmana, en el caso de Italia, donde también se da lo mismo, y sin embargo persiste un poco la idea de que la ciencia moderna es producto de la actitud objetiva, abierta de la ética protestante con respecto al conocimiento y a la comprensión de la naturaleza. Se dan ustedes cuenta
que esto es una simplificación enorme que ciertamente no corresponde a lo que vemos en la realidad, y entonces yo le pedí a dos colegas, a dos amigos muy queridos de la Facultad de Ciencias, que son la doctora Edna Suárez, que se dedica a la historia y sociología de la ciencia y la tecnología por un lado, y al maestro Rafael Martínez, que se dedica sobre todo al estudio de el desarrollo de las matemáticas y esa interacción espléndida entre la matemática y el arte, que nos dieran su punto de vista sobre precisamente esta situación. Entonces, Edna, si eres tan amable. Muchas gracias, Toño. Muchísimo gusto de estar aquí platicando de este tema. Les pediría si me pueden pasar mis diapositivas para hablar. A ver, pondré. Lo tengo que… Ya. Ok, bueno. Ya Toño adelantó ahorita un poco el tema del cual les voy a hablar. El tema de la relación entre la historia de la religión y la historia de la ciencia es un tema apasionante. Es uno de los temas más importantes y más complejos para los historiadores de la ciencia, en parte porque entre más conocemos, más detalles, más profundas son nuestras historias, más complejas son estas relaciones, y se descubre que en efecto no son relaciones causales las que provocan una o reprimen a la otra. La forma más común en la que se ha reflexionado la relación entre la historia y la ciencia, y en particular la historia del protestantismo con la historia de la ciencia, es a través de la obra de Robert Merton, un sociólogo norteamericano, estadounidense, que probablemente ustedes, si no lo conocen, han escuchado algunas de las nociones que forman parte de nuestra cultura cotidiana. La idea, por ejemplo, de los role models, de los grupos de referencia, la idea de las consecuencias inesperadas o unintended consequences, provienen de la obra de Merton. Merton estudia en la Universidad de Harvard, pero pasa prácticamente toda su vida académica en la Universidad de Columbia, donde va a desarrollar una serie de teorías muy importantes en torno a la sociología de la ciencia en específico. Y cuando Merton estudiaba en Harvard, uno de sus compañeros, otro más de los fundadores de la actual sociología empírica o la sociología moderna, fue Talcott Parsons, quien traduce la obra de Weber, que había sido publicada a principios del siglo XX. En 1930, Parsons traduce la tesis de Max Weber, que sostiene esta relación positiva entre la ética protestante del trabajo y el origen del capitalismo. Esta tesis va a tener… generalmente se interpreta la tesis de Merton como una simple aplicación de la tesis de Weber, como ahorita mencionaba el doctor Lascano, a la cuestión al desarrollo propio de la ciencia, en particular de la ciencia experimental del siglo XVII en Inglaterra. Y esto es importante, ahorita voy a mencionar por qué. Entonces, bueno, lo que hace Merton, y esa es su aportación más interesante, es en un contexto en el que se había visto la relación entre ciencia y religión como una relación antagónica o negativa, ¿no? Esta idea de que era la Iglesia quien había quemado quien había juzgado a Galileo, quien había quemado a Giordano Bruno, etcétera, ¿no? De hecho, como probablemente ahorita el doctor Enríquez va a comentar, cada época tiene su Galileo, y en los 30 el Galileo que tenemos representado a principios del siglo XX es esta idea del Galileo frente a la Iglesia. Y en ese contexto, Merton publica esta tesis en 1938, hay una versión anterior de 1936, donde establece que en realidad hay una correlación positiva entre la religión protestante y el surgimiento de la ciencia experimental. Ok, bueno, obviamente, ya como adelantaba ahorita el doctor Lascano, ha habido una serie de críticas muy importantes a partir de la publicación de las tesis de Merton. Una de las más importantes, ya la mencionó ahorita el doctor Lascano, es esta idea de que es evidente que la ciencia ha florecido en otros periodos históricos,
ha florecido, por ejemplo, en países católicos, floreció básicamente la revolución científica comienza en los países católicos, en Italia, por supuesto tenemos la influencia toda del desarrollo, la traducción de los textos clásicos de la ciencia griega por la cultura musulmana, etcétera. Y la otra gran crítica de la época de Merton, que se le va a hacer durante todas las décadas subsiguientes, es la idea de que la tesis de Merton tiene un carácter idealista, que va en contra de interpretaciones materialistas, interpretaciones marxistas, digamos, de la historia de la ciencia, de cuáles son los orígenes de la ciencia. Bueno. Es importante mencionar que en las últimas 2 décadas se ha puesto muchísimo énfasis en la relación estrecha que existe entre el origen del capitalismo y el origen, obviamente, del conocimiento concentrado en ciertos centros comerciales. En este contexto, para los historiadores de las ciencias, las interpretaciones, digamos, más actuales sitúan en gran parte el origen de la ciencia moderna, occidental, en esta acumulación de conocimiento en lo que se llaman como centros de cálculo, los grandes mercados de Europa, a donde va a llegar todo este conocimiento proveniente de Asia, de América, de África, ¿no? Y que por supuesto va a generar tanto una cultura de lujo como una circulación de ideas muy importante en ciertos puertos, en ciertas ciudades, sobre todo el norte de Europa. Y mucho de esto es lo que constituyen hoy en día los trabajos de los historiadores de la ciencia de este periodo. Valga la aclaración de que yo precisamente no me dedico a este periodo, yo más bien realizo historia de la ciencia reciente. Pero como pueden ustedes imaginarse, dentro de este contexto de la historia de la ciencia actual, la tesis de Merton, en efecto, ha sido criticada como una tesis muy simplista. Sin embargo, también recientemente ha habido lecturas más benéficas de esta tesis de Merton. En particular, un historiador muy reconocido, que es Stephen Shapin, ha tratado de hacer ver qué era lo que realmente se estaba preguntando Merton. Y él dice, bueno, Merton no estaba preocupado por de qué manera las ideas, el protestantismo formaban parte ni de la metodología de la ciencia ni del conocimiento científico. Lo que a Merton le interesaba era ver bajo qué circunstancias se había propiciado una cierta forma de pensar, una cierta dinámica de la ciencia, en qué condiciones se había valorado a la ciencia y esta había adquirido un lugar especial dentro digamos, del sistema de valores de la sociedad. En particular, él está hablando del siglo XVII. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de un periodo muy posterior, siglo y medio después de las tesis de Lutero y de lo que se ha venido comentando en las ponencias anteriores. Entonces, la pregunta de Merton básicamente es: ¿en qué contexto, en qué tipo de sociedad adquiere la ciencia un rango tan alto en el sistema de valores de esa sociedad? Esa es la pregunta de Merton, no de qué manera impacta a los contenidos del conocimiento científico de la época. Bueno. Entonces, indagando más en esta tesis de 1938, lo que nos damos cuenta es que Merton no adscribe este poder al puritanismo ni en una ética protestante como lo haría Weber, ni en una teología protestante supuestamente frugal, austera, crítica, sino en lo que él le llama, siguiendo la sociología de la época de Pareto, en la idea de los sentimientos que se encontraban detrás de los comportamientos sociales articulados. ¿Qué estructuras psíquicas que se articulan en una sociedad nos impulsan a valorar determinadas cosas, ¿no? A valorar ciertas actitudes, ciertas actividades en un determinado contexto histórico? Por supuesto, para los historiadores de hoy en día nos suena muy extraño hablar de sentimientos históricamente, ¿no? Sin embargo, en el contexto de la sociología de esa época, los sentimientos eran una estructura ahí subyacente que impulsaba a la gente a actuar articuladamente. Bueno, y entonces él dice, en este caso, lo que se valora, ¿no? Lo que es importante es el clima general
que va a valorar la promoción y persecución de la ciencia, ¿no? Y esto, y aquí surge una de las nociones preferidas de Merton, va a tener consecuencias inesperadas. Es decir, aún en la ausencia de una teología protestante, estos efectos que tuvo el valorar el conocimiento científico, la resolución de problemas tecnológicos y militares en la segunda mitad del siglo XVII, va a tener un efecto de consecuencias inesperadas para etapas posteriores de la ciencia. O sea, aunque la gente no necesita estar pensando ni en teología ni en protestantismo, se ha colocado dentro de su sistema de valores muy alto la resolución de problemas prácticos. Y esto es el valor de la tesis de Merton según historiadores más recientes. Bueno, les voy a dar 2 ejemplos. Creo que todavía tengo unos 3 minutos. Sí, ¿verdad? 2, muy bien. Entonces, un minuto por ejemplo. Ok. El primer ejemplo sería el poder que tuvo el estudio de la teología natural en la formación y la educación de Charles Darwin. La teología natural es el estudio de la naturaleza con el objetivo de descubrir el diseño divino, cuáles son las intenciones que se revelan de Dios a partir del estudio de la naturaleza. A partir de toda su educación, obviamente Darwin, como buen inglés, educado además en Cambridge, pese a que su familia era muy liberal, él va a tener una concepción en buena parte formada por la teología natural, y es a partir de que se da cuenta de que no hay una armonía perfecta como la que propone la teología natural, que se va a dar cuenta de que el fenómeno de transformación de las especies es un fenómeno no divino, sino lleno de defectos. ¿Sí? Y entonces pero es precisamente esa búsqueda de la armonía que supuestamente propagaba la idea de la teología natural, que Darwin va a darse cuenta de que se trata más bien de un proceso natural y no divino. El segundo ejemplo es más reciente a nosotros y tiene que ver con el papel de las fundaciones filantrópicas, básicamente todas ellas por ejemplo en los Estados Unidos y en países europeos, en donde esta doctrina de que la gracia y el favor divino debe de ser repartido en otros, tiene una larga historia en la historia de la filantropía. Las grandes fundaciones que se van a crear a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a partir de la acumulación de estas grandes fortunas estadounidenses, como la fortuna Rockefeller, la Carnegie, la Ford, etcétera, van a tener un impacto directo en el impulso de la ciencia de muchas disciplinas que hoy en día conocemos, como la biología molecular, en el periodo entre las 2 guerras. Entonces, fíjense, es esta valoración de que la ciencia tiene que tener un lugar privilegiado por sobre la política en la resolución de los problemas prácticos de una sociedad, la que va a ser valorada como fondo de estas fundaciones. Fíjense cómo muchas de estas fundaciones no donaban dinero a causas sociales o políticas, sino a la transformación y a la solución de problemas, incluso muchos de ellos sociales, ¿no? Porque además estas fundaciones van a tener un gran impacto, sobre todo a partir de la revolución de los años 20, pero pensando que es la ciencia y la tecnología quienes van a dar una solución. Entonces, bueno, unas breves conclusiones. Ningún historiador de la ciencia hoy en día puede sostener que la fuerza de la religión haya sido totalmente, ni siquiera mayoritariamente antagónica al desarrollo de la ciencia. Las relaciones entre ambas son mucho más complejas y lo que ya mencioné, Merton obviamente no pretendía comprender la metodología del conocimiento, sino la dinámica y el papel social de esta. Y aún así, pese a que aplicaba su tesis al origen de la ciencia experimental en el siglo XVII en Inglaterra, pensaba que su tesis debía de tener una cierta generalidad. Se ha juzgado a Merton por idealista, sin embargo, él va siempre a renegar de estas crudas concepciones de la historia, ¿no? Él va a tratar de hacer ver que es una causalidad mucho más compleja la que une la relación entre ciencia y tecnología, y que esta influencia
opera en ambas direcciones. No solamente la religión puede haber tenido un cierto impacto en la dinámica, no en los contenidos de la ciencia, sino que la ciencia misma también ha tenido un impacto y ha transformado también el pensamiento de la religión. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctora Suárez. Rafael, si eres tan amable. Esta plática es un tanto complicada, es tratar de resumir en 10 minutos 2 siglos, ¿no? Entonces me voy a limitar a lo que se llamaría la Revolución Copernicana, que es parte de la Revolución Científica, tal vez la parte más importante en el siglo XVI, y voy a exponer una serie de ideas generales. Voy a leer un par de páginas, las demás las voy a abandonar y voy a ir elaborando para poder completar más o menos lo que pensaba decirles. Tengo que ampliar el contexto, tengo que irme un poco más atrás hacia lo que se llama el Renacimiento, que es un movimiento intelectual de enormes dimensiones y comprende la renovación de casi todos los campos de la cultura europea, desde la literatura, la historia, el arte y la religión y, por supuesto, la filosofía y la ciencia. Cimentado en sus inicios en las corrientes que surgen a partir de la recuperación de los textos clásicos, tanto griegos como romanos, y luego que dan lugar a lo que se llamaría el humanismo renacentista, no por ello deja de reconocer elementos de continuidad con las artes y los saberes medievales. Lo mismo ocurre en la otra dirección temporal. Aún así, la noción de renacimiento ya utilizada en su momento ayuda a identificar una serie de valores que participaron en la gestación de un mundo que se calificó de moderno y que tiene como uno de sus marcadores más relevantes la así llamada revolución científica, término que en los últimos años ha caído un poco en desuso frente al concepto de ciencia moderna temprana. Para quienes abordan el estudio de los acontecimientos que marcan el siglo XVI, la revolución copernicana y el movimiento de reforma luterano guardan una íntima relación. Una mirada superficial sobre estos temas podría llevar a la idea de que el avance del copernicanismo o heliocentrismo es un logro de la reforma religiosa que inicia en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, estudios más finos muestran que en todo caso es un efecto colateral, no un propósito y menos aún un capítulo programático en el que se embarcaran los intelectuales protestantes. Esto con el fin de apuntalar sus argumentos en contra de los puntos doctrinales que condenaban el catolicismo. Si deseamos entender los factores que empujaron o dieron pie a la llamada revolución copernicana, debemos mirar más allá de los hechos que convoca la historia de la astronomía y ampliar nuestra perspectiva para abarcar el medio intelectual en el que estaban inmersos los practicantes o estudiosos no solo de la astronomía, sino también, y no se sorprendan, de la astrología. Hay que enfatizar también que si nos enfocamos en los siglos XV y XVI, en lo que se refiere a la historia de las ideas, y a pesar de que se hable de rupturas epistemológicas y nuevas cosmovisiones, cuando uno analiza los detalles de la evolución, transformación o sustitución de supuestos acerca del mundo, encontramos más continuidad y transformación progresiva que rupturas abruptas. ¿Qué decir de una revolución como lo sería la copernicana, cuando a 100 años de iniciada seguía sin instaurarse plenamente y las instituciones que controlaban las formas de conducta y las creencias seguían amenazando a quienes la defendían con la hoguera? Y sin embargo, y para nuestra fortuna, esta rigidez no fue en casi ningún momento tan eficiente. Casi siempre, si nos atenemos a los resultados globales, la disidencia, los pensadores independientes, los rebeldes, eventualmente encontraron caminos que transitar. Voy a hablar ahora un poco de cómo la religión puede de alguna manera influir en el avance o en el frenado del avance científico. Voy a tomar un par de ejemplos de la supuesta ciencia medieval en las que aparece la religión. Todo el mundo estaría de acuerdo en la época medieval en que Dios era omnipresente, estaba en todas partes. Lo mismo por encima de la luna que por debajo de ella, en particular en la tierra y entre nosotros. ¿Qué sentido tenía entonces decir que una parte del cosmos, los cielos, estaba más cercana a la divinidad? Bajo esta consideración, la concepción jerárquica del cosmos, que liga el arriba con lo divino y el abajo con el maligno, se colapsaba. Y este colapso afectaba a uno de los pilares de la concepción cosmológica, que planteaba la perfección de la materia supralunar, en contraste con la materialidad e imperfección del mundo sublunar.
aceptar la desaparición de una frontera entre ambas regiones, allanaba el camino para hacer de la Tierra un planeta más y que por ende pudiera girar en torno de otro astro, el Sol en este caso. Esta es una discusión del siglo XIII, o sea, más de 2 siglos adelantado a lo que plantearía Copérnico y por lo cual sería atacado en términos religiosos. No en su momento directamente, no dio tiempo para que lo hicieran, pero sus ideas fueron atacadas posteriormente. Ante este tipo de planteamientos, que ponía en jaque a los pensadores de la época, la respuesta de la Iglesia era prohibir que se pensaran ciertas cosas. Son famosas las tesis de 1210, otras en la década de los 20 del siglo XIII, y la más famosa es la de 1277, en la que explícitamente se decía que se prohibía aceptar o cuestionarse ciertas cosas. Alguna de ellas, que nos atañe en este momento, es decir, que Dios no puede actuar en la región bajo la esfera lunar sin que medien otras causas. O sea, siempre tiene que haber una intermediación. Bueno, eso es lo que decían algunos, y a eso respondía la Iglesia, que eso es imposible de pensar, no se puede concebir. Dios puede actuar como le plazca. Por otra parte, esto entraba en conflicto con la tesis aristotélica de que no puede haber acción a distancia. Para que algo se mueva, tiene que haber algo que lo jale, algo que lo empuje, o tiene que tener un alma propia que lo mueva, o el cuerpo aspira a ir a su lugar natural. Si es un cuerpo pesado, irse al centro de la Tierra; si es un cuerpo ligero, irse hacia arriba. Esas tesis se enfrentaron en el siglo XIII. ¿Qué sucede si Dios desea que algo se mueva sin que haya ninguna intermediación material? ¿Qué sucede cuando la hostia se transforma en carne? ¿Qué sucede cuando el vino se transforma en la sangre de Cristo? O sea, no hacía falta, según la doctrina cristiana, que hubiera ninguna intermediación. Pero sin embargo, había disputas que se llevaban a cabo en las universidades, en las que siempre ganaba la tesis que Dios podía hacer lo que él deseara. Sin embargo, esta discusión fue tomada en algún momento por Francisco de Marquia, quien, tratando de dar una explicación alternativa a lo que decía Aristóteles sobre el movimiento de los cuerpos y discutiendo una cuestión que tiene que ver con la gracia divina, sacó un concepto, el ímpetu, que consistía en que algo se le transmite a un cuerpo para que siga en movimiento, aun cuando el cuerpo que lo empujó ya no está actuando sobre él. Con eso se podía explicar que cuando una piedra era lanzada, seguía elevándose, lanzada hacia arriba, ¿se entiende? Seguía elevándose sin que la mano estuviera en contacto con la piedra. Ese es uno de los grandes problemas aristotélicos que se discutió durante siglos. Lo que se decía es que Aristóteles había planteado una cosa que se llama la antiperístasis, que consiste en que cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba y la mano no le está tocando, el cuerpo empuja el aire, queda un hueco por detrás, el aire gira para ocupar ese hueco, y al girar y volver a irse sobre el vacío que dejaba el cuerpo, entonces lo empuja. Esa explicación a poco satisfacía, pero era la única que tenía a su disposición. Bueno, a ella, Francisco de Marquia le añade esta otra explicación diciendo que es el ímpetu lo que está moviendo a los cuerpos. Y bueno, podríamos aceptar, esta cosa misteriosa mueve a los cuerpos. Pero Buridan poco después dice que ese mismo ímpetu que hace que los cuerpos se mantengan en movimiento puede también añadirse a los cuerpos que están cayendo. Es decir, una piedra va a caer no solo porque va hacia su lugar natural, sino porque va aumentando su ímpetu. Entonces, aquello de que el ímpetu podía estar actuando sin que hubiera ningún medio material sensible, visible, hacía que cambiara un poco la concepción física del movimiento de los cuerpos. Pero Buridan fue más lejos. Dijo que el ímpetu también era lo que hacía que se movieran los cuerpos fuera de la esfera lunar. En esa diferenciación entre lo que está más arriba de la esfera de la Luna y lo que está más abajo, el movimiento natural abajo era irse hacia el centro de la Tierra o irse hacia arriba. Eso era el único movimiento natural aceptable. Y fuera de la esfera de la Luna, el único movimiento natural era el oscilatorio. Por eso los planetas giraban en torno de la Tierra. Pero Buridan fue más lejos. Dice, el ímpetu también mantiene a los cuerpos moviéndose fuera de la esfera de la Tierra. Viene otra persona, Oresme, y dice, bueno, si el ímpetu mantiene a los cuerpos fuera, moviéndose en torno de la Tierra, algunos que están fuera de la Luna, ¿por qué no extendemos esto y que también los cuerpos que están dentro de la esfera de la Tierra
puedan moverse también con movimiento circular. Entonces, la Tierra, por estar dentro de la esfera de la Luna, podría moverse con movimiento circular. Y se puede mover con movimiento circular, podemos explicar el movimiento de los astros día a día alrededor de nosotros, diciendo que no son los astros los que se mueven. Después de todo, era increíble la velocidad que tendría que adoptar un astro para en un día efectuar ese giro. Y dice, este es el efecto del movimiento de la Tierra. Si la Tierra gira, desde nuestra perspectiva, veríamos que los astros parecieran estarse moviendo. Entonces, aquí las ideas teológicas sobre algo que permitiría explicar cómo actúa la gracia divina podrían servir también para justificar el movimiento que después va a introducir Copérnico, por el cual fue tan atacado. Vinieron más movimientos. Una de las cosas más notables en el siglo XVI es la publicación en 1543 del libro de Copérnico sobre las revoluciones celestes. Ahí lo que plantea básicamente es que el Sol es el que está en el centro de la Tierra y no la Tierra, como decía el sistema tolemaico, y que la Tierra, contrario a lo que decía Ptolomeo, la Tierra está girando sobre sí misma y está girando sobre el entorno del Sol. Esta propuesta no aparece de la nada. O sea, ya desde 1500 y tantos, 1506 más o menos, se dice que tenía la idea Copérnico y la va desarrollando poco a poco. Son muchas las cosas que tiene que vencer. Una de ellas es que va en contra de la física aristotélica. Si la Tierra girara sobre su propio eje, entonces un cuerpo lanzado hacia arriba no caería al pie de quien lo lanzó, sino quedaría más atrasado porque la Tierra estaría girando, entonces cambiaría simplemente de lugar. La Tierra habrá girado ciertos grados, el cuerpo sube, cuando baja, ya lo que está abajo no es lo mismo que estaba cuando fue lanzado hacia arriba. Ese era un problema que no podía explicar Copérnico y con el cual no se metió. ¿Qué sucede? ¿Cómo ocurrió la publicación de este libro? Pues resulta ser que en 1530 y tantos, Rético, un estudiante de Melanchthon es el gran revolucionario educativo de Alemania. Es el que introduce una reforma de qué es lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar para fomentar la difusión del protestantismo. Él, para fortuna de Copérnico, llegó a Wittenberg cuando Copérnico todavía era un joven canónigo, pero que ya había pegado, o se dice que pegó, estas tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. Rápidamente se hicieron amigos. Melanchthon era un tipo excepcional. Era experto en griego, pero sabía de todas las ciencias. Era un tipo inteligentísimo, pero no tenía el carisma de Lutero pero tiene unas capacidades organizativas excepcionales, tiene una manera de expresarse también. Se dice que no tiene carisma, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que en el primer curso que impartió había 40 y tantos alumnos y 2 años después a su sala atendían 600 estudiantes, pueden imaginarse el impacto que tenían sus clases. Bueno, se hicieron amigos y Lutero le encargó que se hiciera cargo de preparar los textos que sirvieran para lo que se debía enseñar a los jóvenes. A los jóvenes había que enseñarles las escrituras. Para ello, esa es parte fundamental de la reforma luterana, que la gente pueda leer las Santas Escrituras y puedan formarse sus propias opiniones y contrastarlas con lo que decía la iglesia la iglesia de Roma que debía de hacerse. Melanchthon se da esa tarea. Es experto en matemáticas también. Escribe prefacios para la publicación de los elementos de Euclides, escribe prefacio para la publicación de la esfera de Sacrobosco, que era el texto típico de astronomía que estudiaba todo el mundo, hasta la universidad. Era un texto que, si ahora lo vemos, es relativamente elemental. Y escribe textos sobre otras obras matemáticas. En particular, escribe una introducción a un libro de Rético que más adelante les voy a mostrar. ¿Cuánto tengo? ¿Ya? Bueno, entonces, si nos regresamos, por favor, ¿nos podemos regresar? ¿Una más? Bueno, veamos, el efecto de las enseñanzas de Melanchthon. Él cree firmemente en que se debe enseñar geometría y aritmética. Y el impacto de esto hace que esto ocurra también en las imágenes, que es parte de la propaganda de Lutero.
trabajar sobre la mente de la gente a través de las imágenes. Y veamos esto. No voy a leer el texto, simplemente hace alusión a Platón, a una obra Alfedro, en el que dice que para que la mente pueda surcar los aires, pueda alcanzar a entender algo de la obra del creador, tiene que volar con alas que tienen a la aritmética, la ven a la derecha, y a la geometría a la izquierda. Esa es una parte importantísima de la esencia de Melanchthon. La gente que trabajó con él son Rético, que es el que convence a Copérnico de que publique su obra de las revoluciones, Osiander, que publica un prefacio sobre la obra de Copérnico y en la que mete la pata diciendo que debe leerse esa obra como si fuera un tratado matemático y que no corresponde a la realidad. Eso dio pie a que durante varias décadas los protestantes se ajustaran a esa descripción de cómo se movían los cielos. Los cielos se mueven tal como lo dice Aristóteles, tal y como lo dice Ptolomeo. Sin embargo, el modelo copérnico es mejor porque matemáticamente es más sencillo hacer las descripciones. El tercero es Reinhold, también protestante, que redacta las tablas pluténicas, que nos muestran las posiciones de los astros en distintas épocas. 30 segundos. Y esas tablas estaban también hechas basado en lo que decía Copérnico, que duraron por más de 200 años en uso, ¿no? Entonces, solo quiero terminar diciendo que a través de la enseñanza de las matemáticas hubo muchos astrónomos protestantes que siguieron haciendo que avanzara la astronomía, pero los grandes cambios partieron del mundo católico con Galileo, posteriormente Descartes, y todo esto termina con otro protestante en lo que podríamos calificar de la apoteosis newtoniana. Entonces, aquí lo dejo. Muchas gracias. Bien, permítanme tomar unos cuantos minutos simplemente para resumir un poco algunas de las cosas que se han dicho y otras que quedaron implícitas. Hay una serie de cambios centrales que configuran la ciencia contemporánea, que son anteriores a la Reforma Protestante y que ciertamente tienen en algunos casos un origen anterior al Renacimiento. Uno de ellos, que es central en el mundo occidental, es que según la tradición judeocristiana, lo que tenemos es un universo que tuvo un origen y un universo que va a tener un fin. Es decir, hay una versión lineal del universo, hay una visión lineal del tiempo. Y en un universo de esta naturaleza puede haber historia, puede haber evolución, puede haber acumulación de eventos. El segundo punto importante no viene tanto de San Agustín, sino de Santo Tomás, que no era el santo favorito de Lutero, eso hay que decirlo. Y es que Santo Tomás dice claramente que aunque nosotros veamos en el Nuevo Testamento algunos eventos en donde hay milagros, en términos generales la naturaleza es cognoscible, es decir, podemos conocer, podemos entender la naturaleza. Hay una serie de leyes que van más allá del capricho divino y esto es central porque va a ser uno de los elementos fundamentales en los que vamos a después desarrollar la idea de la ciencia. Yo creo que hay que tomar en cuenta, como bien lo mencionó Edna Suárez, como bien lo dijo Rafael Martínez Enríquez, hay el reconocimiento ya desde finales de la Edad Media muy claramente de que Dios es una causa primaria, pero se mueve a través de causas secundarias y esto es uno de los fundamentos filosóficos y teológicos de lo que después será el teísmo y que va a desembocar en el ateísmo o en una visión secular de la naturaleza. Hay que recordar que ciertamente hay una serie de mitos que flotan allí, que se han propagandizado mucho, sobre todo en el mundo protestante, que Giordano Bruno fue enviado a la hoguera porque creía en la pluralidad de los mundos. Pero Giordano Bruno sostenía una serie de tesis que eran profundamente críticas para la Iglesia Católica en el momento de la Reforma. Giordano Bruno dice que que Jesucristo no es Dios, sino que es un mago, lo cual entra en contradicción brutal con lo que están diciendo las Escrituras en un momento ideológicamente muy crítico para la Iglesia Católica, y el mito de que fue enviado a la hoguera porque sostenía la pluralidad de los mundos es un mito que le sirve a algunos amigos de la NASA, pero que ciertamente no corresponde a la realidad histórica. Giordano Bruno llega tan lejos en algún momento dado como a decir que el hecho de que haya una virgen que da vida a un ser recuerda mucho lo que hacen algunas mujeres que recorren
las calles del Trastevere, que no era precisamente un argumento muy refinado en términos teológicos. No hay que olvidar que Lutero afirmaba que el conocimiento, la sabiduría nos viene por la revelación, no por el estudio, y que así como hubo mártires que fueron a dar a la hoguera en el mundo católico, los calvinistas tampoco cantaron mal las rancheras y hubo más de un pensador crítico que terminó exactamente de la misma manera. No hay que olvidar, por último, me parece que es muy importante, es que efectivamente uno puede festinar la formación de la Royal Society como un indicador de esta forma de organizar la investigación científica, de sentar reglas, de crear un paradigma, pero que igualmente se formó la Academia de Lincei justo en el Trastevere, en un mundo absolutamente católico, regido por el mundo de la Contrarreforma. Y finalmente, efectivamente, las fundaciones, como bien decía Edna Suárez, en el mundo protestante han tenido un papel central, no solamente en el desarrollo de una serie de actividades científicas, de disciplinas como el desarrollo de la biología molecular, como el desarrollo de técnicas de agricultura moderna, como la fundación de grandes colecciones pictóricas, artísticas, sino que también ocurre que son deducibles de impuestos. Y entonces esto es independiente del contexto religioso protestante o católico en el que se estén moviendo las sociedades. Desafortunadamente tenemos que terminar, les agradezco muchísimo su presencia y le cedo el micrófono a mi amigo el doctor Lara para que pasemos al segundo y último evento de esta sesión. Bueno, de acuerdo con el programa, en este momento tendría que venir la conferencia a propósito de la música de Bach y enseguida el concierto. Es necesario introducir aquí el clavecín, y el clavecín se tiene que afinar siempre previamente, es un instrumento muy delicado. Entonces, este proceso de introducir el clavecín y afinarlo va a llevar 20 minutos. No sé si el maestro Mario Lavista quiera en este instante comenzar con la conferencia y luego hacer el intermedio para introducir el clavecín, o de una vez se hace el intermedio y después se une la conferencia con el clavecín. Como el maestro Lavista no está por aquí, yo creo que… Aquí está. Estaba yo preguntando qué prefieres, si dar ahora la conferencia y después dejar los 20 minutos que se necesita para meter el clavecín, o meter ahora el clavecín, esperar 20 minutos. Son entre 10 y 15 minutos. Esto último. Bueno, entonces tenemos 15 minutos de intermedio.